Una correcta teología da herramientas para la batalla. Estamos conscientes de que hay una lucha, la familia está en juego y necesitamos herramientas. Debemos comprender que la lucha que amenaza, los peligros que amenazan a la familia son peligros de tipo espiritual. Y para luchar contra una amenaza espiritual, es necesario echar mano de armas espirituales, porque de otra manera vamos a sucumbir en esa batalla. Entonces, una correcta teología nos da herramientas para la batalla. Esto tiene que ver con algunos conflictos que las familias enfrentan y que se presentan a veces como poderosos gigantes. ¿Recuerda usted la historia que aparece allí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel está en la puerta misma de la tierra prometida y Dios pide a Moisés que envíe a 12 espías a reconocer la tierra que iban a poseer? Esos 12 espías salieron y por 40 días examinaron la tierra que iban a poseer. Después de 40 días regresan con el informe de lo que vieron. 10 de los 12 espías dijeron: esa es una tierra muy buena. Lamentablemente, allí vimos a gigantes y nosotros éramos como hormigas al lado de ellos. Y si entramos allí, nos van a exterminar. Solamente 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, dijeron: la tierra es buena. Cierto que hay gigantes, pero con nosotros está Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los vamos a comer como pan, dijeron. Me gusta mucho eso. Los vamos a comer como pan, así que vayamos y tomemos esa tierra que Dios quiere darnos. El pueblo escuchó el informe de las dos partes y triste y lamentablemente el pueblo hizo caso a los pesimistas y dijeron: no vamos a ir. Moisés, regrésanos a Egipto. Y si no quiere Moisés, vamos a nombrar a alguien que nos guíe para regresar a Egipto. Así es el ser humano. Y Dios estuvo tan enojado con el pueblo que tomó una decisión muy drástica. Dios dijo: muy bien, todos aquellos que tengan más de 20 años no van a entrar a la tierra prometida, sino que van a tener que vagar 40 años en el desierto hasta que se mueran todos. Y los únicos que van a entrar a la tierra prometida son los que en ese momento que dudaron del poder de Dios tenían menos de 20 años. Amados hermanos, en el matrimonio también se van a levantar gigantes que amenazan con destruir el matrimonio. Pero qué bueno que podemos aprender de esa historia del Antiguo Testamento a no amedrentarnos y no correr de esos gigantes, sino hacerles frente, no en nuestra fuerza, porque por nosotros mismos no podremos salir victoriosos, pero sí tenemos un poder infinito a nuestra disposición. Es el poder que proviene de Dios mismo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando estamos echando mano de ese poder, podemos salir victoriosos aun cuando los gigantes amenacen destruir nuestro matrimonio. Sí, hay una batalla en la cual estamos para mantener bien a la familia, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos salir victoriosos de esa batalla. Qué bueno saber también que la palabra de Dios es la herramienta que necesitamos para vencer a cualquier enemigo. No importa si son enemigos contra la familia o cualquier enemigo en el área espiritual. La palabra de Dios es el gran recurso que está a nuestra disposición. Me llama mucho la atención la táctica del Señor Jesús cuando Él fue tentado allí en el desierto. Satanás en persona tentando al Hijo de Dios. Por 3 ocasiones le tentó. Y en cada una de esas 3 ocasiones, el Señor Jesucristo citó la palabra de Dios para hacer frente a las tentaciones de Satanás.
La palabra de Dios es un gran recurso que tenemos para hacer frente no solo a las tentaciones, sino también a cualquier amenaza en contra de la familia. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Una correcta teología da herramienta para la batalla. Únicamente en las Escrituras encontramos instrucciones para resolver problemas en el matrimonio y en la vida familiar. No recurramos a otras fuentes, no recurramos a personas que tal vez nos aconsejen de una manera errada para manejar un conflicto en el matrimonio o en la familia. Yo me acuerdo perfectamente un caso que lo cito a manera de ejemplo. Había una esposa que estaba siendo maltratada por su esposo, y esta esposa fue a una de sus amigas, que ni siquiera era creyente, y le contó su problema, y le dijo: ¿qué piensas que yo puedo hacer? La amiga le dijo: muy bien, lo que debes hacer es dejarte crecer las uñas, y la próxima vez que tu marido se atreva a lastimarte, incrústale las uñas en la cara y rásgale, y vas a ver que nunca más te va a hacer daño. Miren, si recurrimos a cualquier persona para pedir consejo, perfectamente pueden aconsejarnos cosas tan absurdas como esa. Pero qué bueno que si nos acercamos a la palabra de Dios, allí vamos a encontrar ese pensamiento apropiado para resolver un conflicto, esa táctica que proviene de Dios para salir de un problema difícil que estemos enfrentando. Únicamente en las Escrituras encontramos instrucción para resolver los problemas en el matrimonio y en la vida familiar. De paso, los conflictos en el matrimonio no deben ser algo que nos alarma grandemente. ¿Por qué? Porque inclusive los conflictos, Dios los utiliza para mostrar cosas que tal vez debamos cambiar en nuestra forma de relacionarnos con nuestro cónyuge o nuestra forma de manejar a la familia. Los conflictos no necesariamente son enemigos, son como pruebas para ver qué tan capaces somos de depender de la guía de Dios para salir adelante de un conflicto. Entonces, no piense que si en su hogar hay conflictos, usted es una persona o su hogar es algo fuera de contexto. No, los conflictos son normales en la familia y Dios los utiliza inclusive para hacernos notar cosas que todavía tenemos que cambiar dentro de nuestra familia. Veamos entonces algunos conflictos en los cuales la palabra del Señor nos puede ayudar muchísimo para resolverlo. Problemas en el matrimonio y la vida familiar. Allí en la pantalla yo puedo describir lo que es una realidad en muchos hogares. El esposo y la esposa prácticamente separados. ¿Y quién está sufriendo las consecuencias? Allí hay colgado un pequeño bebé a punto de caer al precipicio. Él envalentonado, ella totalmente rebelde, buscando su propio bien y descuidando totalmente las personas inocentes que van a sufrir el daño de una separación en la familia. El primer conflicto en la familia que a mí me gustaría hacer referencia es lo que se llama el yugo desigual. Entre paréntesis, ahí en la pantalla ustedes van a notar un gráfico que encontré que me pareció muy interesante. A pesar de, no sé si ustedes ya reconocen a pesar de qué. ¿Sí lo ven? Traten de fijarse ahí en esa imagen. Hay un grave problema en esa imagen. ¿Qué pasa, hermanos colombianos? ¿Cómo está su gramática? Ajá, alguien ya lo notó. Dice: no te preocupes, Clemencia. Estoy segura que una vez casados, ves con ese,
Esa vez no va con S, sino con Z. Una vez casados, podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. En el fondo, ¿qué suelen decir los hijos que pasan por este problema? En el fondo, él es muy bueno. O ella es muy buena. Sí, cierto que no es creyente, pero en el fondo es muy buena. En el fondo es muy bueno. Y algún momento yo voy a cambiarlo. Algún momento esa persona va a ser diferente. Pero lo que pasa es que ese cambio no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la naturaleza es diferente. El lobo nunca va a ser igual que una oveja. Así que no trate de unir lobos con ovejas, que no se complementan. El yugo desigual. Varias cosas que podemos mencionar en cuanto al yugo desigual. Básicamente, lo que dice la palabra del Señor. Busquemos ahí en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice así, 2 Corintios 6:14, es un texto que debe ser un lema para los jóvenes especialmente y para nosotros padres también, cuando guiamos a nuestros hijos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No puede haber unidad cuando en un sentido espiritual él es un incrédulo y ella es creyente, o él es un creyente y ella es una incrédula. No puede haber nada compatible entre los dos. Es lo que se llama el yugo desigual. No es posible lograr la unidad en el aspecto espiritual. El yugo desigual destruye la imagen del matrimonio como reflejo de la unión entre Cristo y la iglesia. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, esto lo vimos en la mañana, se utiliza la relación de Cristo con la iglesia como un cuadro, un simbolismo de la relación de esposo con esposa. Pero ¿cómo puede haber o cómo se puede cumplir ese cuadro cuando uno de los dos es inconverso? Simplemente es imposible. Pero nuevamente aquí, Satanás es muy astuto y Satanás está destruyendo cantidad de familias por medio del yugo desigual. Cuando los hijos crecen a jóvenes y empiezan a buscar pareja para eventualmente casarse, no se fijan primeramente en la parte espiritual. Lo que prima, a lo que dan más importancia es lo material, el físico. ¿Cómo luce o cuánto tiene? Eso es lo que importa. La parte espiritual, eso es lo de menos. Es triste, pero eso es lo que está pasando. Y Satanás está destruyendo cantidad de familias. Cuando los hijos, llegando a edad de hacer pareja para casarse, se fijan en personas incrédulas. ¿Qué hacer en ese caso? Pues nosotros como padres tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios y tenemos a nuestra disposición al Dios de la palabra. Y en oración y en total dependencia del Señor, debemos estar no solo enseñando a nuestros hijos a que el yugo desigual es totalmente contrario a la voluntad de Dios, sino que debemos estar clamando, si es posible de rodillas, constantemente, pidiendo a Dios para que nuestros hijos puedan entender que no pueden o no deben
destruir a la familia por medio de meterse en una relación desigual. Satanás, en su intento para destruir familias, llega a meter en la cabeza de los jóvenes, por ejemplo, la idea que aparece aquí, de que en algún momento yo le voy a convertir. Sí, cierto es que no es creyente, pero en algún momento esa persona va a llegar a ser creyente. Esa situación es hipotética. Yo conozco apenas unos contados casos de parejas en yugo desigual, en las cuales con el correr del tiempo la parte incrédula ha llegado a ser creyente. En la mayoría de los casos eso no sucede y Satanás logra una gran victoria. Cuando nosotros hablamos de esto en la iglesia donde yo me congrego, especialmente a los jóvenes, porque ellos son más susceptibles a caer en este conflicto, el yugo desigual, ellos siempre tienen buenos argumentos. Hablando de esto a las chicas o a los varones también, los varones, por ejemplo, dicen, sí, hermano, usted tiene toda la razón, la Biblia en realidad dice eso, pero lo que pasa es que en la iglesia todas las chicas son feas, dicen. No hay ninguna chica bonita. Entonces, como no hay chicas bonitas en la iglesia, tengo que mirar a una chica fuera de la iglesia. Y yo suelo decirles, ten mucho cuidado, porque a las chicas de fuera de la iglesia, Satanás les saca brillo para hacerte caer y para engañarte, para que te deslumbres de la belleza y después vas a tener serios problemas. Así es Satanás. Él dice, no hay problema. Sí, anda, sigue adelante. Algún momento lo vas a convertir. Falso. Satanás dice, sí, no hay problema. Lo más importante es lo que ves. Lo espiritual no se ve. Así que de eso no te preocupes. Guíate por lo que ves. Pero qué peligro, porque en verdad el yugo desigual causa serios estragos en la familia. Y la palabra de Dios nos advierte con total claridad en cuanto al peligro de dejar o de permitir que alguien incrédulo entre a la familia. Lo que pasa es que Dios ve a la humanidad dividido en dos grupos. Unos son hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Salvador, y los que no son hijos de Dios son hijos de ¿quién? Del enemigo, del diablo. Entonces a los jóvenes yo suelo decirles, mira, si tú te casas con una persona incrédula, ¿quién va a ser tu suegro? Y ellos se quedan pensando. Obviamente, en un sentido espiritual, el suegro va a ser Satanás. Y eso es lo que me dicen, sí, Satanás. Y yo les digo, ¿estás dispuesto entonces a invitar a Satanás a que sea tu suegro? No me gustaría. Entonces, ¿por qué estás en esa relación en yugo desigual con un incrédulo? Satanás logra muchas ventajas por medio de engañar de esa manera. Muy bien, vayamos a ver otro conflicto que puede darse en los matrimonios. Es lo que se llama la infidelidad. La infidelidad matrimonial es otro conflicto que suele aparecer en los matrimonios. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a advertir acerca de la infidelidad. Los que caen en este pecado de adulterio o la infidelidad matrimonial se dan de muy inteligentes, se dan de muy sabios, se dan de astutos para poder esconder una doble vida